Este enorme reto, mucho agradecemos esté con nosotros para ponderar, valorar, evaluar finalmente cómo puede resultar todo este gran proyecto. Está con nosotros Paulina Hernández Morales, ella es directora de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Como usted sabe, Mexicanos Primero lleva muchos años trabajando intensamente, pero además con toda efectividad en mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Paulina, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Saludos a todo tu auditorio. ¿Qué visión tienen ustedes como evaluadores de la educación finalmente y de una manera 100% ciudadana? ¿Cómo ven ustedes este proyecto? Bueno, nosotros, nuestro trabajo es defender el derecho a aprender de los niños, niñas y jóvenes. Y bueno, en este sentido, creemos que primero se debe de garantizar la salud. Entonces, vemos a bien esta decisión de cuidar la salud de todos nuestros ciudadanos y sobre todo nuestros ciudadanos más chiquitos, ¿no? Los niños y niñas. Sin embargo, sí creemos que se le debe dar la importancia que merece la educación. La educación es el trabajo, el esfuerzo que tenemos que hacer para garantizar también un futuro y un crecimiento y un decrecimiento de la brecha de desigualdad a través de la educación. Creemos que la educación es el gran movilizador social y por lo mismo en esta situación en la que estamos, vemos complicado para las familias que están en situación más vulnerable que tengan este acceso a conectividad que bien se presenta. Se presentan varias oportunidades y herramientas por parte del gobierno federal, como son este caso de los programas televisados. También se presentan a través del gobierno del estado todas estas plataformas tecnológicas educativas que sí les están llegando a muchos, pero nosotros tenemos estadísticas que son basadas también en las estadísticas del INEGI, que nos hablan, por ejemplo, de que solo el 26% de los jaliscienses que viven en áreas rurales tienen acceso a internet en su hogar, ¿no? Y en el estado, aquí en las zonas urbanas, el 66% de los jaliscienses que viven en las áreas urbanas tienen acceso a internet. Entonces, estas cosas hacen como más complicado la situación para las personas que van a estar estudiando desde su casa y también para las familias que van a estar apoyando a sus niños desde su casa. Hablaba el presidente del tema de la televisión. En Jalisco el 20% de los jaliscienses todavía no tienen una televisión digital en su hogar. Entonces hay que tener mucha comunicación con nuestros niños y niñas, con nuestras familias para acercarnos y hacerles llegar la educación de la manera más efectiva y sobrepasar esta etapa que estamos en una situación todavía complicada. Es decir, además de este análisis que me parece muy puntual que realizas, habrá afectaciones, sin duda alguna, y son todas estas regiones y zonas que están alejadas de la tecnología y, como tú lo mencionas, de una televisión digital que para algunos es algo básico. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué es lo que también ustedes pretenden proponer a las autoridades para tratar de acercar la educación a todos ellos? Sí, mira, nosotros hicimos un estudio que se llama Educación en tiempos de pandemia. Y además, después del estudio, hicimos también talleres con docentes, con directivos y con padres de familia de las distintas regiones, de escuelas multigrado, de escuelas que tienen educación especial, que ellos también tienen una situación compleja, obviamente de preescolares, primarias y secundarias, y de ahí sacamos 37 propuestas. Te voy a poner ejemplo de algunas. Yo creo que la propuesta principal, o si queremos redondear algo como vital, es darle la autonomía de gestión al director o al docente, que cada uno decida por su contexto cómo hace llegar la información a sus alumnos, cómo se acerca a los padres de familia. Tenemos casos de docentes que se han acercado, por ejemplo, a una familia para a su vez que esa familia les llegue la información a otras familias, sobre todo en las zonas rurales, que es difícil la comunicación, ¿no? Sabemos que en el gobierno del estado, porque le hemos dado seguimiento, han estado localizando a los niños y niñas y jóvenes que no pudieron localizar en estos meses entre marzo y junio. Entonces sí vemos complicada la situación porque ellos no han tenido ningún tipo de educación, ¿no? No han tenido ni copias fotostáticas, ni plataformas tecnológicas, ni sabemos si prendieron la televisión para los programas educativos presentados por el gobierno, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros estamos evaluando y buscamos que a través de la comunicación efectiva y también a través de los esfuerzos tanto de sociedad civil como del gobierno y de los propios docentes, que son los que mejor conocen la situación, su contexto, a sus alumnos, puedan resolver estas situaciones y hacerles llegar la educación de la manera que mejor se acomode de acuerdo al contexto.
Ahora, lo que también es cierto es que, bueno, pues algo tenemos que hacer frente a un escenario donde no pueden pues confinarse niños y maestros en aulas donde pues la posibilidad de contagio es mayor. Yo creo que obviamente habrá de hacerse, una vez que disminuya este terrible problema del coronavirus, pues habrá que hacer un esfuerzo de intensidad académica para retomar un poquito, es decir, habrá quien aprenda 10 y habrá quien aprenda 100, entonces habrá que cerrarse ese círculo para que todos estén en un nivel promedio pues mayor, que la enseñanza realmente llegue. Creo que esto es mejor que no hacer nada, ¿no? Sí, eso que dices es súper importante y también lo hemos trabajado nosotros en las propuestas. Hay propuestas que hablan de diagnósticos al regreso a clases presencial, que ahora vamos a regresar a clases todavía a distancia, y también habrá que ver cómo diagnosticamos, cómo hacemos para que los docentes conozcan a sus alumnos a lo mejor por lo menos una vez de manera presencial y puedan trabajar ahora sí desde la distancia. Pero también, además de los diagnósticos, también se prevén programas de renivelación y buscamos nosotros desde sociedad civil promover que los gobiernos trabajen y formen a los docentes en dos cosas. Una es la formación socioemocional para atender todas las problemáticas con las que puedan venir los niños después de no haberlos visto tanto tiempo, problemas en su casa, problemas ocasionados por la crisis económica, problemas hasta de sociabilización por no haber estado con otros niños tanto tiempo. Y también la situación esta que comentabas de niveles académicos, ¿no? Hay aprendizajes clave que deben de haber tenido en algún nivel educativo especial, y hay también aprendizajes vitales, que son los que se aprenden en casa, ¿no? Como la colaboración, el trabajo en equipo. Entonces, todo eso lo debe de retomar el docente cuando se regrese a clases presenciales, y a partir de ahí también tener programas remediales de educación para lograr que se logren todos los aprendizajes clave del ciclo escolar anterior, más los que se deben de tener en estos primeros meses de este siguiente ciclo. Y sobre todo poner especial atención en los que cambian de nivel educativo. El que pasa de sexto de primaria a primero de secundaria, el que pasa de tercero de secundaria a primero a media superior, ¿no? Entonces, ese tipo de ingresos son los que vemos también un poco complejos, y creemos que la autoridad debe de estar muy al pendiente de esos traspasos. Les pongo un ejemplo: en primaria se tiene un maestro por grupo que conoce muy bien a sus alumnos, conoce su situación, conoce incluso hasta su familia, y al ingresar a secundaria, hablando de los que terminan sexto de primaria, ya llegan a tener 6 docentes, ¿no? Entonces es complejo para un estudiante en esa edad de repente cambiar todo. De por sí es complejo el paso de sexto a primero de secundaria, y más aún en esta situación, en la distancia en la que nos encontramos. Entonces, todos estos detalles son los que estamos nosotros desde la sociedad civil cuidando y apoyando al gobierno, también tratando de motivar a los docentes a que ahora más que nunca su trabajo es importante. De por sí nosotros estamos en un proceso de dignificar la profesión docente. Ahora más que nunca se reconoce que los docentes son esenciales en el proceso educativo. Y por eso es que también nosotros creemos en la educación presencial, ¿no? Entonces, sí nos interesa que en cuanto se pueda, de acuerdo a los semáforos, e incluso por municipios o por, a lo mejor de rancho en rancho, de pueblo en pueblo, ir abriendo las escuelas presenciales conforme se vaya pudiendo. Y ahí también creo que los gobiernos estatales, municipales e incluso el federal también podría incidir en, pues si no regalar, por lo menos obsequiar pues un precio a una televisión digital que permita tener ese acceso. Es decir, si compras una televisión de esas te cuesta mucho dinero, pero si se compra un altísimo volumen para poder hacer esto, creo que sería también una inversión interesante, ¿no? Podría ser, y por lo menos algo que se está buscando y se estaba buscando desde el principio de esta administración es que haya acceso a internet en todas las escuelas del estado de Jalisco. Entonces, por ejemplo, nos tocó platicar con una familia de escuelas multigrado rural que nos decían, es que ni siquiera en las inmediaciones de la escuela nos podemos acercar para bajar la tarea con el internet en el celular, porque como les digo, no hay internet pagado en sus hogares, y entonces bajarla por lo menos en las inmediaciones de la escuela, la tarea, y podérselas llevar a sus hijos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas garantizarían y ayudarían
para que en situaciones como esta tengamos conectividad en todo lo largo de nuestro estado. Claro. Paulina, hablabas y compartías con nosotros de especial atención en el tema de primaria, secundaria, prepa, pero por ejemplo los de preescolar. Sí, es la misma situación, se me pasó mencionar ese ejemplo, pero también es situación similar. También tuvimos talleres con las familias de preescolares y con los docentes de preescolares que también hacen un trabajo también extraordinario en estar en contacto con los niños y niñas, sobre todo en esta edad preescolar. Los que van a primero. Sí, ¿no? y también en la edad preescolar, la educación a distancia es muy complicada y es una edad en la que se hacen todas las conexiones neuronales, ¿no? De los 0 a los 6 años es importantísima la educación y toda la estimulación que se le dé al cerebro en esa etapa. Entonces, sí creemos que es esencial que la educación a distancia tenga las herramientas para que el docente pueda estar en comunicación con los niñitos, para que los niños puedan tener contacto con otros niños, porque la sociabilización hace también que la educación y los aprendizajes se adquieran de una manera más sencilla. Pues Paulina, muchas gracias por esta evaluación, me parece sumamente interesante, también muy retadora, todavía pues tiene que avanzar mucho más el acceso a internet e incluso pues a las televisoras digitales, y con todo ello, bueno, pues empezar a sumar un poco más, porque todavía no hay una fecha límite para este tema de la pandemia. Los confinamientos tendrán que evitarse todavía por un largo periodo y bueno, algo tenemos que hacer a este respecto. Ojalá que más y más alumnos pues puedan recibir este servicio extra que finalmente se da con todo el esfuerzo de las televisoras, con todo el esfuerzo de las autoridades de educación, y bueno, pues solamente es buscar cómo acceder a esas comunidades donde difícilmente llegan estas señales. Muchas gracias, Paulina. No, muchas gracias, y pues es un esfuerzo de todos, sigamos adelante. A ver, y como buena maestra, ¿qué calificación le pones a esta decisión del 1 al 10? Híjole, es una decisión muy complicada porque hay muchos factores. A mí me hubiera gustado, sinceramente, que se pudiera tener por lo menos 2 o 3 sesiones presenciales para que luego ya se pudieran ir a la distancia, ¿no? Entiendo que hay que cuidar la salud, pero también es necesario el contacto físico que se conozcan por lo menos el docente con los alumnos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, no sé si decirle calificación, pero me faltó ese poquito que a lo mejor podría ser, ¿Qué sería, no sé, un 8, un 8, 7? un 8 a lo mejor. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, Paulina, muy amable. Bueno, muchas gracias. Nosotros, si nos lo permite, vamos a una breve pausa y volvemos con más.